La jefa de neurología salió a comunicarle a mis padres que básicamente estaba entre la vida y la muerte, un derrame cerebral, una hemorragia cerebral masiva. Y mi padre estaba en shock, no se lo creía, porque hace menos de media hora estaba arreglándome para ir a un concierto. Estuve 9 días en coma, después 5 días en la UCI. En un recuadro había un texto que ponía mortalidad 97%. Llegaba a mi casa, me ponía a llorar. Era recordar todo. Recordar andar, leer, escribir, hablar. Hablar se me había olvidado por completo. Ni siquiera papá, ni siquiera mamá. ¿Qué dices? Sí. O sea, ya no que no pudieses, sino que se te había olvidado hablar. Sí. Completamente. Wow. Y vengo aquí para contar mi experiencia, a ver si puedo ayudar a la gente. Esto lo he pensado, si contarlo o no, pero ya que estoy, ya me da igual. Pues bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast. En este episodio estoy con una persona muy especial y en un episodio muy especial. Y es que hoy estoy con Mer. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Nos ha costado grabar este episodio? Sí. La primera vez que hablamos fue como hace casi un año, que de hecho fue por una chica que, si no recuerdo mal, creo que se llama Victoria, ¿puede ser? Sí, que te la he Victoria. enseñado antes. Sí. Gracias a ella nos pusimos en contacto porque si no, no habría escuchado tu historia de otra forma, o sí, eso nunca lo sabemos, ¿no? Pero que hace mucho tiempo que estuvimos en contacto. Y me alegro mucho de que por fin estemos grabando esto. Igualmente. Estamos los dos nerviosos, curiosamente. Sí. Estamos haciendo la segunda toma, las cosas como son. Yo suelo empezar los episodios con un poquito de presentación. Vale. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicas? Yo me llamo Mer, tengo 21 años, para 22. Dentro de un mes los cumplo. Ahora mismo estuve estudiando ADE en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, pero ahora mismo me estoy rehabilitando porque hace 1 año y medio tuve una hemorragia cerebral masiva que casi me cuesta la vida y vengo aquí para contar mi experiencia y a ver si puedo ayudar a la gente. Genial. Pues si quieres vamos a empezar por el principio, porque estamos hablando de que tú eres una persona totalmente normal, ¿no? Sí. Que no tenías ningún tipo de patología, enfermedad, que fue algo totalmente inesperado, ¿no? Sí. Entonces, si quieres, vámonos al principio. Pues tenemos que irnos un poco más para atrás, porque esto me pasó en julio. A principios de julio, una amiga mía y yo, que éramos las únicas que habíamos terminado exámenes, estuvimos mano a mano las dos todo el día en la playa, ya cuando vinieron el resto de mis amigas de fiesta, y un día estábamos en su coche y le dije: Trini, creo que este va a ser el verano de nuestra vida. Y así fue hasta el 22 de julio, que el 22 de julio, era un día totalmente normal. Me fui otra vez a la playa, pero esta vez con mis primos, con mis tíos, mis hermanos, mi madre. Y estuvimos tranquilamente en la playa. Sí que es verdad que en el coche yendo para la playa le dije a mi madre: mamá, me duele la cabeza, ¿tendré migraña? O me dice: pues no lo sé, hija, pero no tendrías que haber venido a la playa entonces. Le digo: no, mamá, no pasa nada. Porque a todo esto es muy importante mencionar que ahora que lo sabes, pues dices: menuda locura ir a la playa cuando tenía un dolor de cabeza. Pero es que es un dolor de cabeza como todos tenemos a lo largo del año y no le hacemos ningún tipo de caso, ¿no? Total. O sea, literalmente se sentía así, ¿no? Como un dolor de cabeza cualquiera, ¿no? Tan tranquila. Y de repente, estuvimos todo el día en la playa. A mí el dolor de cabeza pues se ve que se me pasó. Y después mi hermana Blanca y yo, nosotros somos 4 hermanos. Yo soy la mayor, después va Íñigo, Blanca,
y Eugenia. Y Eu, perdón, que me puede matar. Blanca y yo nos íbamos a ir después de la playa a un concierto de Malú. Y bueno, nos estábamos preparando para... En plan, estábamos arreglando, pintando, lo típico, ¿no? Y a todo esto tú con tu dolorcito de cabeza... Sí, me seguía doliendo la cabeza, pero en ese momento pues yo como que lo dejé pasar. Porque además me dijiste antes que este dolor empezó como unos 2 o 3 días antes, ¿no? Sí. Pero que era una cosa muy... normal, o sea, como cualquier persona que Claro. le duele la cabeza. Pero bajando las escaleras, me acuerdo que empezó a dolerme, pero ya de una manera que no era tan normal. Y le dije a mi padre, estaba mi padre en el ordenador, le dije, papá, me duele un montón la cabeza. Y me dice, bueno, Mer, pues tómate un paracetamol o cualquier pastilla. Pero me dice, bueno, yo creo que lo último que tienes que hacer es ir a un concierto. Y le digo, me da igual, es mi verano, a mí me da igual el concierto, el dolor de cabeza. Y nada, voy a la cocina a tomarme la pastilla. No sé si al final llegué a tomármela o no, no me acuerdo. Vuelvo al salón y le digo, va, me duele muchísimo la cabeza, que es como si me estuviesen pinchando, o sea, como si me estuviesen clavando agujas en el cerebro. Y me acuerdo que empezó mi padre como muy nervioso a decir cosas, pero yo ya no le escuchaba. Y saliendo de mi casa, de repente me dice mi padre, Mer, que te caes. Y yo no era consciente de que la parte derecha de mi cuerpo pues dejó de funcionar. Y ya no me acuerdo de nada más hasta que me desperté en un hospital llena de cables. ¿Perdiste la conciencia o no te acuerdas porque o estaba un poco ahí en medio entre perder No, la o sea, conciencia? en cuanto me dijo mi padre, Mer, que te caes, ya no me acuerdo de nada más, pero me dijeron que no estuve inconsciente del todo, estaba como semiconsciente. Entonces, bueno, yo ahora mismo en primera persona no te puedo contar exactamente todo lo que pasó porque no me acuerdo, obviamente, estaba en coma, o sea, yo ya estaba en coma en cuanto yo pisé el hospital. Y por ejemplo, ese momento desde que os subisteis al coche hasta que llegasteis al hospital, ¿qué te contaron tus padres? O sea, ¿cómo fue ese momento? ¿Si estaban ellos muy preocupados? O No, si... mis padres se pensaban que era un corte de digestión. O sea, no se llegaban a pensar. Que podía ser lo que al final fue, Sí. ¿no? Y entonces llegan al hospital. Claro, y bueno, yo me puse a vomitar, que obviamente no me acuerdo de eso. Mis padres entran en una sala y a mí me llevan como a otra sala para que me valoren. Y a ver que, o sea, en un principio todo el mundo que va al hospital con ese papel y encima en pleno verano, todo el mundo se pensaba que era un coma etílico o cualquier cosa. Literalmente. La doctora María José Vila, la jefa de neurología, salió a comunicarle a mis padres que lo que yo había tenido había sido un derrame cerebral, una hemorragia cerebral masiva y que básicamente estaba entre la vida y la muerte. Mis padres en un principio no se lo creyeron. O sea, mi madre empezó a llorar, pero súper serena, y mi padre estaba en shock, no se lo creía, porque hace menos de media hora estaba arreglándome para ir a un concierto. 2 padres con su niña que de repente se encontraba mal, dolor de cabeza, vómito, lo típico, va a urgencia, bueno, pues tu hija tiene no sé qué, una pastilla, un jarabe y para casa. Eso probablemente sería lo que tus padres esperaban, ¿no? Claro. Pero no fue así. Le dieron esta noticia y tengo entendido que después te tuvieron que trasladar a otro hospital, ¿no? Sí, al hospital de Cádiz, al hospital Puerta del Mar. Ese traslado, por lo que tengo entendido, fue súper complicado, ¿no? Sí. Porque estaba muy inestable
Y realmente no sé cuánta distancia es más o menos entre un hospital y el otro. Yo creo que es más o menos 15 minutos o 20. Pero estamos hablando de una persona que está súper inestable. Sí, Y por lo poco que he escuchado, tu padre no cabía en la ambulancia y tuvo que ir aparte en otro coche, ¿no? sí. Y aquí hay muchísimas cosas que me parecen realmente asombrosas. Bueno, perdona que te esté cortando tanto, No. pero yo sé que a ti también te viene muy bien que yo intervenga más para que sea una cosa más y tú estés más tranquila. Entonces, aquí hay muchas cosas que me llamaron la atención. Una de ellas, que bueno, que no lo hemos hablado, lo tengo pensado que lo hablemos más hacia adelante, el tema de la fe y la religión, que es muy importante tanto en ti como en tu familia. Y lo digo porque yo he escuchado a tu padre decir que en ese trayecto él realmente estaba preocupado, pero estaba muy tranquilo. Porque tenía confianza Sí. en que todo eso, Era una prueba de Dios. literalmente. Y me parece totalmente asombroso que en una situación tan complicada, en un momento en el que cualquier otro padre estaría en estado de shock, de pánico absoluto, Como normal, porque efectivamente, tu padre encontrase la paz en la tranquilidad de saber que todo iba a salir bien y que simplemente era una prueba de Dios. sí. Sí. Bueno, mi padre que unos meses antes hizo el retiro de Maús y bueno, aparte del retiro de Maús fue también a Tierra Santa, entonces estaba volando, o sea, la verdad, con... Y curiosamente le vino muy bien con Sí, todo sí, lo que sí. estaba pasando, ¿no? Bueno, a mi padre, a mi madre también, porque mi madre también hizo el retiro de Maús y también fue a Tierra Santa. Entonces le vinieron súper bien a los dos. Mi padre hizo hace poco el retiro también ¿Ah, sí? y le encantó. Y otra cosa que me llamó muchísimo la atención también es que tú me has dicho que es un trayecto de unos 15 minutos. Más o menos. Tu padre llegó, no sé si iba con alguien más en el coche, Con mi madre. con tu madre. Llegó al hospital y la ambulancia se retrasó como unos 40 minutos, ¿no? Sí. Pero porque también es verdad que hay que tener muchísimo cuidado y hay que... Claro que tú estabas en una situación súper complicada. Claro, Obviamente, si tú sabes que el trayecto es de 15 minutos y llega la ambulancia y tarda 40 más de lo que tendrían que traer, pues Claro. ahí tu padre y tu madre pues estarían haciéndose 20.000 bueno, mis preguntas. padres y después un montonazo de gente que vino. O sea, muchísimos familiares, muchísimas amigas mías que vinieron también. Y, o sea, yo entiendo perfectamente que estaba Como es totalmente normal. Porque además te tuvieron que trasladar a ese hospital porque a lo mejor lo que tú necesitabas no podían dártelo en el otro, ¿no? Y a lo mejor tenían como esa especialidad, pues a lo mejor... muchísimo mejor, más mejorada, más... Claro, Sí, claro. yo creo que sí. A ver, yo tampoco lo sé. Ya, 100%, por pero supuesto. Y entonces te tuvieron que hacer la primera operación, ¿no? sí. Me hicieron 2 operaciones. La primera, la gorda, entre comillas, para sellarme la hemorragia. Y 2 días después tuve otra, en plan, me sometieron a otra operación que era para colocar un drenaje. Bueno, porque a todo esto, te vuelvo a interrumpir, pero yo sé que otra vez te viene muy bien que Sí. sea como mucho más... Dinámico. Efectivamente. Creo que también es súper importante mencionar qué es una hemorragia cerebral masiva. ¿En qué consiste? Para la gente que... Eso es otra cosa que no te he mencionado. En el podcast siempre intento explicarlo todo de una forma muy básica, porque habrá personas que tengan mucha idea de medicina y personas que no tengan ni idea de medicina Como yo, escuchando por esto. Y como yo realmente, porque aunque haya estudiado fisioterapia, no sé ni muchísimo menos cosas tan concretas. Pero más o menos en qué consiste una hemorragia cerebral masiva. Una hemorragia cerebral es como muchas venas que tienes en el cerebro, una de ellas explota
y a consecuencia de eso pues se produce la hemorragia y pues justamente la mía fue bastante grave. Básicamente, hemorragia, muchísima sangre en el cerebro y masiva, pues se te llena básicamente la cabeza de sangre. Sí. No tiene otra cosa. Y entonces, pues tienen que drenar toda esa sangre, tienen que sacarla, y que supongo que sería la primera de las operaciones, ¿no? Sí, pero en la segunda operación no, o sea, todavía no me habían colocado el drenaje, por eso me operaron 2 veces, me llevaron a hacer otro TAC para ver si estaba todo correcto o había otra vez algún imprevisto. Yendo para el TAC, sin querer chocaron en mi camilla y el drenaje que me habían colocado empezó a funcionar. Otra cosa que yo no sé si es casualidad, para mí obviamente que no, pero hay gente que sí, que para ellos eso es una casualidad. Porque literalmente no funcionaba el drenaje, tuvo ese choque la camilla y empezó a funcionar de nuevo, ¿no? Sí. Sí, que puede ser casualidad, pero... Yo sé que en tu historia hay muchísimas... Sí, como hay muchísimas cosas claro, que coinciden, no creo que sea todo casualidad. pero me gusta mucho que digas que para otra gente puede serlo, porque es totalmente válido. O sea, claro, o sea, abres como esa puerta a que, oye, yo creo esto y está genial si tú crees esto otro. Vamos, yo en un principio pensaba que era casualidad, ¿eh? Yo ahora después te cuento. Claro, claro. Bien. Bueno, empezó a funcionar el drenaje y ya el resto, lo único que teníamos que hacer era esperar, porque yo seguía en coma. El 31 de julio, bueno, es que antes de todo esto, antes de que a mí me doliese cualquier tipo de dolor de cabeza, y antes de que yo le dijese a mi amiga lo de que iba a ser mi verano, y pues yo tenía un verano súper planificado, porque yo soy así, en plan, yo planifico todo al milímetro. También soy así. Y de hecho yo iba a estar unos días en el puerto, sí, en el puerto con mis amigas, con mis primos. Tenías tu concierto. Sí, después me iba a la JMJ en Lisboa. Que para que no lo entienda, ¿qué es? La Jornada Mundial de la Juventud, es un encuentro con el Papa. Y ya después terminamos la JMJ y nos íbamos para mi familia y yo. Mi familia y yo, me refiero también a mis primos y eso. Sí. Nos fuimos también al norte de Portugal a seguir con nuestras vacaciones. Pero claro, no me dio tiempo. Y justo esto te pasó en un momento muy concreto, que además después hay muchísimas fechas que coinciden, ¿no? Sí. Bueno, a todo esto, antes de que digamos esto, todo esto que estás contando obviamente son cosas que te han dicho tus padres, que te han dicho tus familiares, tus conocidos y todo eso. Pero tú, a nivel personal, cuando, por así decirlo, se apagó todo, tu última imagen, ¿qué fue? En el coche. Sí, bueno, saliendo de mi casa. Saliendo de tu casa. ¿Y tu primera imagen después de todo eso, cuál fue? En el hospital. O sea, yo no sabía que estaba en un hospital, obviamente. Pensaba que era una clínica, no un hospital, y mucho menos en la UCI. O sea, tu siguiente imagen fue literalmente en la UCI. Sí. Y entre esas dos imágenes, ¿cuánto tiempo pasó? Más o menos, aproximadamente. Pues pasaron por lo menos 9 días. 9 días, que fue lo que me duró el coma. Porque estamos hablando de que entraste en coma nada más llegar al hospital, ¿no? Sí. Y tuviste 2 operaciones en las que seguía en coma, ¿no? Sí. Que si no entiendo mal, la primera de ellas fue una operación para el drenaje de toda esa... La primera era para sellar la malformación
y la segunda era para el drenaje. Entiendo. Entonces, todo esto te ocurrió porque tenía una malformación Sí. que era genética. Sí, era de nacimiento. Ah, entiendo. Y no te había dado ningún tipo de... Nada. Nada. Y entonces, la primera operación supongo que sería la más complicada de todas, ¿no? Pero vamos, la segunda también tenía lo suyo. ¿Sí? Sí, o sea, al final meterse en un quirófano... Siempre complicado. Siempre. ¿Y cómo vivieron tus padres, tu familia, esas dos operaciones? Mi familia, obviamente con miedo, con muchísima fe, pero obviamente el miedo estaba presente, eso no se lo quita a nadie. Realmente en el fondo ellos sabían que iba a salir bien, ¿no? Yo pienso que sí, yo creo que sí. Porque he escuchado como que en todo momento, esto es algo muy bonito también, que me lo dijo mi abuelo y se me ha quedado grabado. Y él me dijo que la fe es la capacidad para soportar las dudas. Y es muy bonito porque creo que demuestra que todos como seres humanos tenemos dudas. Porque muchas veces cuando ves a alguien que es muy creyente, ojo que algo muy importante para matizar, en este episodio hablaremos mucho de fe y no tiene por qué ser una fe religiosa. Uh-huh. Tú puedes tener fe en ti mismo, puedes tener fe en la vida, puedes tener fe en Dios. Cuando me refiero a fe, cada uno la vive de una forma, puede estar escuchando gente que sea muy religiosa, gente que no sea religiosa y tenga fe en su propia persona, en la vida, en cualquier cosa. Pero me parece muy bonito que la fe es la capacidad de soportar dudas porque demuestra que todos tenemos dudas. Muchas veces cuando ves a alguien que es muy creyente, dices, wow, ojalá tener esa convicción tan fuerte de que todo es así y tal. Esa persona también tiene dudas, simplemente que tiene la capacidad de soportarlas. Y es que eso es muy importante porque yo he escuchado cosas de tu padre y tu familia y ellos obviamente tenían la fe de que iba a salir todo bien, pero eso no significa que no pasen miedo, eso no significa que no tengas dudas. De hecho, mis padres había días en los que estaban, o sea, sin ningún tipo de esperanza, yo creo. O sea, yo entiendo que hay momentos en los que tienes que tirar la toalla porque es que no te queda otra, aunque después dices, vale, en verdad no, o sea, mi hija tiene que salir sí o sí. Y más cuando es algo de un día para el otro. Claro. Porque es que no es lo mismo un proceso de enfermedad, que obviamente también es durísimo, pero que vaya muy progresivamente, que puedas hacer tu duelo poco a poco, a que de un día para el otro, ¡pum!, en cuestión de 1 hora, 2 horas, mi hija estaba bien, se iba a un concierto y ahora está debatiéndose entre la vida y la muerte. Totalmente. Porque además, no sé si lo has comentado, porque ya entre la primera vez y la segunda, te desahuciaron clínicamente, ¿no? Sí. Que para la gente que no lo entienda, ¿qué significa que te desahucien? Significa que no tienen nada que hacer conmigo. Aquí habrá habido un pequeño corte, que nadie lo habrá notado, pero es muy importante mencionarlo, porque aquí nos gustan las cosas naturales, que tú obviamente, estamos hablando, ¿cuánto tiempo hace desde que pasó todo esto? Hace un año y medio. Un año y medio de haber pasado por un coma, una hemorragia cerebral masiva, o sea, mucho es que estés aquí grabando conmigo. Entonces es muy importante mencionarlo para que no quede un episodio raro y la gente lo entienda y todo, que tú obviamente estás en un proceso de rehabilitación. Sí. Tú estás a nivel cognitivo, estás volviendo a aprender muchísimas cosas, hay cosas que se te olvidan, hay cosas que te cuesta expresarlo un poquito más y eso está bien. O sea, que para que la gente también entienda el que yo a lo mejor esté hablando más de la cuenta, que a lo mejor haya cortes, pero que eso es totalmente sano, totalmente natural, porque además, después de haber estado 9 días en coma, supongo que habrás tenido hasta que volver a aprender a andar, ¿no? Sí, o sea, tuve que volver a aprender o sea, no era volver a aprender, era recordar todo. Recordar andar, leer, escribir,
hablar se me había olvidado por completo. El único nombre que sabía decir era Blanca, ni siquiera papá, ni siquiera mamá. ¿Qué dices? Sí. O sea, ya no que no pudieses, sino que se te había olvidado hablar. Sí, completamente. Wow. Pero eso yo no lo sabía. Entonces tiene el triple de mérito que esté aquí grabando conmigo. Por eso que me cuesta mucho... No, pero lo está haciendo súper bien, de verdad. O sea, simplemente creo que es importante aclararlo porque obviamente que no parezca que yo estoy aquí hablando más de la cuenta, ni que tú lo estás haciendo mejor o peor. Es que, wow. De hecho, los médicos tienen que estar bastante sorprendidos, ¿no? Sí. Por todo lo que has progresado y cómo estás después de 1 año y medio, ¿no? Sí. Sí. O sea... Porque habrá personas que, bueno, obviamente hay personas que ni siquiera tienen la suerte de poder salir de todo esto, pero habrá personas que se quedarán con muchísimas secuelas, ¿no? Esa palabra a mí no me gusta nada. ¿En serio? Nada. Me acuerdo que ya, bueno, me dieron el alta en el hospital. Bueno, que tengo que contar las fechas. No, pero no te preocupes. Después volvemos. Me dieron el alta en el hospital y estuve empezando, o sea, me empecé a rehabilitar entre el hospital de Jerez y el centro Charbel, que es donde me sigo rehabilitando. Y me acuerdo que en el hospital de Jerez me acuerdo que había una fisio. No quiero decir nombre ni nada, pero... No te preocupes. Que supongo que no lo hacía con mala intención, pero me decía, porque yo le preguntaba, pero yo voy a volver a hablar bien y voy a volver a ser como antes, no sé cuánto. Me decía, no, Mer, tú seguramente te quedarás un 60%. Wow. Y claro, a mí cada vez que llegaba a mi casa me ponía a llorar. Y decía, tío, ¿en serio no voy a poder ser la de antes? O sea, eso me lo han dicho muchísimas veces. De hecho, me lo dicen en Charbel también, que eso, lo de volver a ser la de antes, eso no se va a poder nunca. Pero ni a mí, ni a ti, ni a nadie. Por supuesto. Pero yo me refiero en cuanto al habla. Porque, yo era la típica que me iba a WhatsApp antes de que me pasase esto, me ponía a escuchar audios y decía qué bien hablaba, ahora hablo fatal. Y entonces tenía una inseguridad tremenda. De hecho, sigo luchando contra esa inseguridad, pero... De hecho, es totalmente admirable, ahora que me lo estás contando más en profundidad, cómo hablas y cómo te expresas a día de hoy. Porque es verdad que a lo mejor la gente que haya llegado hasta ahora el episodio puede que te haya visto hablar un poquito menos, muy bien, pero menos, un poquito más cortada, también porque estaba un poco más nerviosa. Cuando estábamos montando todo estaba hablando tranquilamente, ahora estás con los nervios de la grabación, que de hecho ahora lo estás haciendo muy bien porque estás dejando fluir, estás dejándolo de una forma natural y es cuando mejor lo haces, te lo he dicho antes. Pero eso es un tema que también quiero que hablemos, y te lo he comentado antes, el tema de la empatía, de la humanización de los médicos, los enfermeros, los fisios, en general, la humanización. Por ejemplo, eso es una auténtica barbaridad. O sea, tú no puedes decirle a una persona que va a rehabilitarse hasta un 60%. Aunque sea verdad, no se lo puedes decir. O sea, eso es una salvajada. Estás cortándole la ala a esa persona, estás desmotivándola, estás quitándole sus sueños, sus ambiciones, sus ganas de seguir avanzando. Y tengo entendido que no has sido la única persona que te ha tratado con poca empatía, ¿no? No. O sea, en el hospital, en la UCI, también había alguna que otra enfermera, sí, que no me acuerdo exactamente de lo que me decía, pero el tono en sí era... muy despectivo. Sí, no me gustaba nada. De hecho, yo que soy una persona que tiene mucho carácter, creo que la gente que me conoce lo sabe, aunque aquí obviamente no lo estoy sacando nada. Pero, bueno, eso, en plan, hay gente que
sí que es verdad que estuve un poco más borde, por así decirlo, con ellos, pero porque... Es totalmente comprensible también. Pero, sin embargo, había muchísima más gente. Buena. Sí. Como, por ejemplo, una que no sé si eso es fruto de mi imaginación, pero en la UCI había una enfermera, no sé si era enfermera, no sé si era médico, creo que era enfermera, que se supone, que yo creo que no, pero se supone que se llamaba Rosario, como mi abuela, que mi abuela se murió. O sea, solamente me queda una abuela, que no es ella, es mi abuela Ana María, que ella me transmitía como muchísima paz y era con la única con la que yo quería estar. O sea, Wow. de hecho, hablaba como mi abuela, la voz ronca igual que mi abuela. Wow. Lo único era que era un poquito más alta que mi abuela, yo creo. Pero no sé si eso era real o era a lo mejor... Me suena un poco como una mezcla entre experiencia cercana a la muerte de a lo mejor... No, pero yo estaba, o sea, yo ya no estaba en coma, yo ya había despertado. Sí. Entonces, yo Pero creo que que lo era... tiene un poco difuso, ¿no? Sí, no, súper, yo creo que era fruto de mi imaginación y lo tengo más claro que el agua. Al principio pensaba que no, pero... Eso es algo que también me llama mucho la atención. Porque ¿cuántos días estuviste en coma? Creo que 9 o 10, creo que 9. Y en esos 9 días, ¿para ti qué fue? ¿Luz, negro, 9 días negro y otra vez luz? ¿O hubo algo en medio? Es que a mí estos temas me interesan mucho. Pues mira, muchísima gente me lo pregunta, pero es que realmente no me acuerdo. O sea, y no... yo no pensaba en que había estado 9 días en coma, o sea que... Para ti era como dormirte Sí, sí. y despertarte, ¿no? Totalmente. Como si hubiese sido una noche más, ¿no? Y es que me ha llamado mucho la atención el tema de la enfermera, que tuviese la misma voz de tu abuela, que fuese la única persona que te daba como esa paz, esa tranquilidad. Sí. No sé, me parece muy bonito pensar que de una forma u otra era una parte de tu abuela o era que tu abuela estaba de una forma u otra acompañándote. Es lo que yo quiero pensar. Pero me parece súper bonito y creo que también es súper importante al igual, porque yo sé que tú fuera de cámara me lo has contado de una forma un poco más, que ahora quieras ser más amable, pero que hubo gente que no fue nada empática y que no te trató del todo bien, pero hubo gente que te trató muy bien, ¿no? Sí, 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 sí. Que eso también es súper importante. Al igual que los malos suelen destacar más de la cuenta, lo bueno es que siempre suele haber más buenos y más gente empática que más gente que no es empática. Y además, sobre todo en esas situaciones, porque estamos hablando de una persona que está en la UCI, que es probablemente la peor situación en la que puede estar un ser humano. Totalmente. ¿Cómo no puedes ser empático o empática con esa persona si es que está pasando por probablemente el peor momento de su vida? Aunque no era consciente del todo, pero sí. Totalmente. Entonces, háblame de esas personas que hicieron que todo eso fuese un poquito más bonito. En concreto, una intensivista, la doctora Virginia Pérez Madueño, que ella vio en mí una de sus hijas y hizo lo imposible para salvarme y que me trasladasen a Cádiz. Y es que además, antes me dijiste que ella tuvo que discutir, o que hablar con muchos de sus compañeros porque ellos te daban por perdida y ella quería seguir luchando por ti, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces también es súper importante. Aparte de ella, supongo que hubo también muchos médicos, médicas, enfermeros, enfermeras buenísimos, ¿no? Sí, sí, la mayoría de ellos. Eso es lo positivo, que son la mayoría. Pero bueno, vamos a volver al coma. Porque es cierto que hubo un movimiento súper grande a raíz de todo lo que te pasó. En estos 9 días en coma, obviamente,
tú no recuerdas nada. Primero, me gustaría preguntarte, antes de preguntarte todo el tema de el movimiento, de cara a tus padres y tu familia. ¿Cómo vivieron, cómo te contaron que vivieron esos 9 días? Pues obviamente asustados, pero con mucha esperanza en que yo saldría adelante, gracias a todas las oraciones que se estaban rezando por mí. Sí, se formó una cadena de oración que se llamaba Rezando por Mer. Y mi padre estuvo publicando cada día casi mi evolución para que la gente siguiese rezando por mí. Porque además aquí entramos con el JMJ, ¿no? Sí, la Jornada Mundial de la Juventud. Que la has mencionado antes, tú realmente ibas a ir. Yo iba a ir, sí. Pero no pudiste ir. No. Y entonces, ¿qué movimiento se generó a partir de todo eso y cómo? Porque tengo entendido que también estuvo involucrado el Papa, ¿no? Y pasaron muchísimas cosas. Sí, el Papa estuvo... o sea, me enviaron una foto del Papa bendiciendo una imagen mía. Wow. Que yo, sinceramente, me quedé o sea, en el momento, pues, sinceramente, me dio un poco de igual porque... punto número 1 se me iba a olvidar, porque cada 2 por 3 se me olvidaban las cosas. Pero después la gente, mira que el papá ha bendecido una foto tuya, no sé cuánto. Yo, de tantas veces que me lo decían, dije, ostras, es que es verdad, o sea... Es que es el Papa. O Sí, sea. sí, que no es cualquier persona. Y de hecho hubo... porque tengo entendido, personas alrededor del mundo, de países... Sobre todo mucha gente latinoamericana. Rezando por ti, e incluso he escuchado que hubo gente que se quedaba, incluso creo que una de las noches de alguna de las operaciones, que se quedó en vela toda la noche rezando por ti, cuando ni siquiera te conocían de nada. Yo me quedé también flipando. Wow. Y que sí, que fue un movimiento bestial, ¿no? Que hubo miles de personas rezando por ti. Y de hecho, ahora entramos en algo que hemos estado hablando antes y me gustaría mucho que tratásemos ahora, el tema de la fe y la religión. Como hemos hablado antes, no significa que tener fe sea siempre religiosa, para unos sí, para otros no. En este caso, tú me has dicho que... ¿Cuánto tiempo antes hiciste lo de FETA? Creo que casi un año antes. Vale, y para que la gente que no lo entienda, FETA es un retiro, ¿no? Sí, espiritual. De gente joven, ¿no? Sí, que es como vas a tener un encuentro con Dios. Vale, y que lo tengo entendido que es un fin de semana, ¿no? Sí, un fin de semana. Y supongo que para ti fue algo que tuvo mucha repercusión en tu vida, ¿no? Sí, o sea, al principio yo no quería ir. ¿En serio? No, yo fui porque dije, bueno, en verdad, ¿qué pierdo? Porque al final, vale, pierdes tu dinero, pero ganas después una cosa que no se paga con dinero. Y entonces estamos hablando de que estabas en un punto en el que tu fe estaba bastante reforzada, ¿no? Por así decirlo. Sí, después de ese retiro, sí. Vale. Y justo antes de que te pasase todo esto, ¿cómo estaba a nivel espiritual? En mi familia siempre hemos sido muy católicos. Yo tengo una familia hiper mega numerosa, no solamente de mis padres y mis hermanos, sino de mis 80.000 primos que tengo. Tengo bastantes primos. Porque además tengo entendido que también cuando te pasó todo esto, al principio no querían decirle nada a tu abuela, ¿no? Sí. Porque tiene tantísimos nietos que intentáis como que tenga la menor preocupación posible. Claro. No sé si erais como 40 y pico nietos o algo así. Somos 49. 49 nietos. Sí. Wow. Y bueno, y estabas en un punto de tu vida en el que
tu fe y tu espiritualidad estaban fuertes antes de que Sí. te pasase todo esto. Sales de todo esto y ahora, ¿qué pasa por tu mente? ¿Cómo es todo ese proceso? Porque creo que es muy importante mencionarlo, ya que habrá muchas personas que se encontrarán en tu situación. Pues al principio del todo yo no era consciente de absolutamente nada. Para empezar, no sabía ni pensar. O sea, ni siquiera eso. Wow. Y yo iba porque me tocaba, porque quería estar bien, pero a medida que yo iba rehabilitándome, iba siendo más consciente de lo que me había pasado. Y al principio era todo súper bien, en plan, me daba igual ir a la rehabilitación, y ahora es bastante pesado porque digo, yo quiero ser como una niña normal, que quiero estar haciendo la carrera como cualquier otra niña de mi edad, y estoy rehabilitándome sin, no sé. Porque además eso también es muy complicado de cara a que... ¿Cuánto tiempo pasó entre que fuiste ese primer día al hospital hasta el último día que te fuiste del hospital? Pues pasaron 20 días, estuve 9 días en coma, después 5 días en la UCI. El 5 de agosto, que fue el santo de mi hermana Blanca, me fui a planta. Sí. Que por cierto, el 31 de julio fue el santo de mi hermano Íñigo, y fue el día en el que me desperté. O sea, yo creo que más casualidad que esas no pueden haber. Que de hecho, como sé que hay muchísimas fechas y muchísimas cosas que coinciden, si quieres sacas tu móvil, porque yo sé que te va a ser mucho más sencillo, no Sí, te sí, vas a sí. liar tanto. Bueno, pues ya lo digo. Sí, sí. ¿Cuál? Pues el 31 de julio, que fue el santo de mi hermano Íñigo, me desperté del coma. El 2 de agosto, el Papa me bendice mi imagen, o sea, mi foto de rezando por mí. El 5 de agosto me suben a planta, que es el santo de mi hermana Blanca. Y ya el 10 de agosto me dieron el alta y ya me fui a casa. Y el 15 de noviembre vuelvo al hospital para tener los resultados. Bueno, tener resultados no, que me hicieron otra revisión. Y me cayó justamente el 15 o sea, en el santo de mi hermana Eu y de mi padre. Y me dijeron que ya estaba limpia, o sea, que no tenía nada fuera de lo normal. Estamos hablando de 3 meses después. Sí. Y si quieres, para volver un poco al tema de la espiritualidad y la fe y todo esto, que como ya te he dicho, vamos a ir mucho por la rama y como yo sé que a ti también te viene bien que vayamos poquito a poco Sí. con las cosas, pero que lo estás haciendo genial. Tema espiritualidad. Cuando volviste otra vez a ser un poquito más consciente, hay una cosa que me la has comentado antes y creo que es importante mencionarla, y es una pregunta que todos los familiares, personas que han pasado por enfermedades, se han hecho alguna vez en la vida, con que tenga un poquito de espiritualidad, es la pregunta de ¿y por qué a mí? Yo tengo entendido que es una pregunta que tú te has hecho mucho y te sigues haciendo. Sí, intento entender el por qué, pero no hay respuesta. Literalmente es lo que me dicen todas las personas. También sé que hay una fase en la que es mucha culpa a todo, porque al final es una fase del duelo, todo esto que te ha pasado es un duelo y como tal tienes que pasar tu fase. Y sé que hay una fase que por lo que me has estado comentando es la que tú te encuentras ahora, un poco, que es como esa fase de culpa de ¿por qué me has hecho esto a mí, no? Sí. Entonces, tú, en tu proceso, ¿cómo has ido viviendo este tema?
Yo al principio, bueno, mi padre escribió un libro que se llama Confía. En un principio ese libro a mí no es que me hiciese daño, porque al final le estaba como regalando a gente que también ha pasado por una situación parecida o no parecida, o por alguna situación Complicada. sí, pues devolverle. Esa esperanza. Sí, pero claro, a mí al principio me daba muchísimo coraje, Sí. porque decía aquí yo, pero ¿por qué por qué tengo que ser yo la protagonista de algo que yo no he querido? Mm, Y mi padre al principio me dijo, Mer, si no quieres el libro no se saca, ¿sabes? Y por otra parte decía, bueno, si es para ayudar a la gente, igual que en esta entrevista, yo en entrevista evidentemente no quería hacerla, pero si es para ayudar a la gente, pues bienvenida sea. Y en parte ha sido por lo que tú también querías tomarte un tiempo, porque hablamos hace mucho tiempo y era como, quiero sentirme preparada para poder grabarlo. Y creo que es lo bonito, yo se lo digo a todos los invitados, que lo primero es que tú estés a gusto, tú te sientas bien y entonces a partir de ahí hablamos. Y entonces en todo ese proceso no querías que sacasen el libro. No, pero no por... O sea, aparte de que también estaba un poco enfadada con mi padre, porque también, o sea, estaba subiendo todo el proceso en Instagram, en Facebook y todo eso. Yo evidentemente no era consciente de nada porque para empezar se me había olvidado la contraseña de mi móvil, entonces pues no lo sabía. Y yo qué sé, tenía como, ya no tanto, pero al principio sobre todo tenía como un enfado interno con mi padre. Y como mi padre estaba todo el rato hablando de Dios, pues ya también estaba enfadada con Dios justamente por eso. Y es totalmente normal, ¿eh? O sea, lo raro sería que no te enfadase. Me refiero, al final, una situación súper complicada, con todo su proceso, pasaron muchas cosas, como tú has dicho, de las que tú no tenías ni idea que estaban pasando. De repente te despiertas, lo que para ti fue como una noche normal y todo había cambiado, había fotos tuyas por redes. Es normal que tengas esa reacción de primera. Lo importante es que te diste cuenta que era para un bien mayor. Sí, o sea... Y que era para ayudar a los demás. Y entonces que al final le echaste mucha culpa a tus padres y también a Dios, ¿no? Sí, más a mi padre que a Dios. Pero a mi padre lo decía, o sea, como mi padre estaba todo el rato hablando de Dios, entonces yo como lo asociaba a eso, a... Claro. ¿Entiendes? Claro. Y a día de hoy me has dicho que está un poquito... A ver, a día de hoy yo no sé cuándo voy a dejar de estar enfadada ni con mi padre ni con Dios. O sea, con mi padre obviamente ya no estoy enfadada, pero con Dios, que es realmente... O sea, en vez de estar enfadada tendría que dar gracias porque sigo aquí, ¿sabes? Sigo viva. Pero no le doy gracias por haberme hecho pasar la peor experiencia de mi vida. Claro. Es como esa mezcla de emociones entre por qué me ha hecho pasar por esto y gracias por haberme sacado de todo esto, ¿no? Y aparte, gracias porque... gracias a lo que me ha pasado, soy consciente de que he acercado a muchísimas personas que estaban lejos de Dios. Pero me parece súper bonito que lo menciones porque es un proceso por el que todo el mundo pasa y he tenido muchísimos invitados que me han mencionado que han pasado por ahí, pero nunca nadie había venido estando en ese proceso ahora mismo. Es decir, muchos invitados me vinieron diciendo, pues yo culpaba a Dios, yo culpaba a los médicos, yo culpaba a mi familia, pero después con el paso del tiempo
haciendo tu proceso de duelo y todo, pues llega a otro tipo de conclusiones, pero tú ahora mismo estás ahí. Y es muy bonito que lo compartas porque habrá muchas personas que se encontrarán en la misma situación. Sí. Entonces, lo primero de todo, gracias por mencionarlo, porque sé que son cosas complicadas. Y si quieres, vámonos a tu recuperación. Vale. Porque sé que ha sido un camino y sigue siendo un camino bastante complicado. Sí, bastante. Quiero que me expliques desde que abriste los ojos en la UCI hasta el día de hoy, detalle a detalle, cuáles fueron las cosas que tuviste que ir aprendiendo de nuevo, porque me he quedado flipando, antes me has dicho, literalmente no sabía pensar. No sabía pensar, pero es que yo también me quedé flipando con que tampoco no me acordaba de cómo se cogían los cubiertos, o sea, Wow. era aprender todo o recordar todo desde el principio. Wow. Era como una niña chica de 0 años y en verdad, pensándolo ahora en voz alta, es verdad lo que me dijo Rubén, el médico bueno, el médico no, el neuropsicólogo de Charvel, director, Sí. que me dijo, Mer, tú has hecho en un año y medio lo que todas las personas tienen que hacer en, no sé, 20 años. Wow. Y es verdad, o sea, yo me quedé flipando cuando me lo dije y dije, es verdad, o sea, no... Es literalmente volver a nacer. Sí. Y yo sé que hay un sentimiento, también he tenido el placer de estar con gente joven que ha pasado por situaciones de enfermedad muy complicadas. O sea, ojalá nunca hubiesen estado en ningún episodio porque no le hubiese pasado nada, ¿no? Pero que he podido grabar episodios con ellos y me han compartido también que cuando vuelves a la normalidad y a rodearte con tus amigos, con tu entorno y tal, que hay muchas sensaciones encontradas. Porque por un lado sienten que van atrás, o sea, sienten que se han quedado atrás, que la gente sigue en X curso, haciendo X cosas y tú vas atrás. Sí. Supongo que sea un sentimiento que habrás tenido, ¿no? Me ha pasado bastantes veces y bueno, ya con las herramientas que me han dado en Charvel, he conseguido saber que, por ejemplo, para sacarse la carrera no hay un tiempo que tú dices, de aquí a aquí te tienes que sacar la carrera, de aquí a aquí tienes que casarte. No. Literalmente. Y además, a ti, en cierto sentido, eso te ha venido bien porque me has comentado antes que estabas estudiando algo que no te gustaba, ¿no? Sí, yo antes estaba estudiando ADE en la UPO y gracias a lo que me ha pasado, porque aparte de todo esto hay una parte muy positiva que ha sido el haber encontrado una vocación que yo desconocía totalmente y que menos mal que la he encontrado. Sí. Que es la de estudiar psicología y después hacer un máster en neurología para poder ayudar a gente que ha pasado por una situación parecida a la mía y también es como dar un mensaje de esperanza de que si yo he podido, todo el mundo puede, ¿sabes? Qué bonito. Curiosamente, las personas que suelen pasar por situaciones tan complicadas, de este estilo, de hospitales, enfermedades, suelen encontrar esa vocación que tú dices en este tipo de carreras, en medicina, en psicología, en enfermería, porque es como que quieren devolver todo eso que le han dado. Claro. Y quieren ayudar tanto como le ayudaron. Sí. Y me parece súper bonito. Y también hay otra cosa que suele ser muy común, y es que al final todo este proceso, dentro de lo complicado que ha sido, también te habrá hecho madurar mucho como persona, ¿no? Sí, bastante. Y claro, tú ahora mismo te rodeas con personas de 20, 21 años. Otra cosa que me suelen compartir también es que sienten que la gente de su edad está como en otro nivel, que se preocupan por
lo que para ellos ahora son tonterías, que le dan importancia a cosas que se dan cuenta que después de todo lo que han pasado no la tienen. Sí, me ha pasado. Lo que pasa es que no es plan de decirlo, ¿no? Por supuesto. Pero creo que también es muy bonito mencionarlo porque forma parte de tu proceso y de un proceso que mucha gente estará viviendo ahora y se sentirán un poco incomprendidos contra esto. Y siento que lo que a mí me preocupa o lo que a mí me motiva o lo que yo pienso no va nada acorde con lo que piensa la gente de mi edad o muy distante. Sí. ¿Y tú en qué tipo de cosas lo notas? Yo qué sé, mis amigos a lo mejor se están rayando, bueno, se están rayando. Sí, se están rayando. Se están rayando por X cosas que para mí no tienen ni nada de importancia. Y que, es que, no sé, en plan... ¿Del estilo de qué? Un ejemplo. No sé, o sea, cualquier tontería. Algo que para ti antes fuese, wow, qué problemón, y ahora es como que diga, qué chorrada. Pues mira, esto lo he pensado, si contarlo o no, pero ya que estoy, ya me da igual. Al principio, yo tengo hiperhidrosis en las manos, entonces me sudan. Y siempre he tenido muchísimo complejo con eso. Y después de lo que me ha pasado, digo, tío, o sea, ¿me puedes explicar por qué me rayaba tanto por esa tontería? Porque al final es una tontería. Wow, qué locura. Qué locura. Cómo se relativizan las cosas y se ven desde otra perspectiva. ¿Y qué más cosas tuviste que volver a aprender? O sea, sé que absolutamente todo, pero para que la gente se haga una idea, ¿qué cosas tuviste que volver a aprender de cero? Es que, espérate, es que todo. Por ejemplo, has dicho, a comer, no me acordaba de coger los cubiertos. Más cosas que... Ah, bueno, sigo, porque es que esto todavía no está terminado. Pero estoy empezando. Estoy recordando las tablas de multiplicar que se me habían olvidado. Bueno, empecé con las restas que me costaban muchísimo, algo que no entendía para nada, pero encima viniendo de una carrera como de que hay muchísimos números y tú tener que empezar desde el principio era algo que no... ¡Wow! O sea, era... ¡Qué locura! Y lo que más me sorprende es que seas capaz de formular frases de una forma tan clara cuando después hay otras cosas como las restas o las multiplicaciones que te cuesten tanto. Es que es realmente fascinante, como decías tú antes, que en cuestión de 1 año y medio hayas sido capaz de aprender tantísimas cosas. Pero aún así en tu cabeza supongo que te seguirá siendo muy frustrante, ¿no? Sí, bueno, sobre todo en logopedia, que es lo que más me está costando de todo este proceso, yo creo. Toda mi comprensión lectora que tenía antes, pues ha desaparecido porque yo no la encuentro por ninguna parte. Bueno, ahora mientras que estoy rehabilitándome, estoy volviendo a aprenderlo todo y mejorando cada día más. Pero es muy frustrante. Hay una... en la sala de logopedia, sí, hay una pizarra y entonces los pacientes suelen escribir allí pues frases motivadoras. Sí. Y una de ellas, que creo que la escribió Rubén, el director de Charvel, que dice aprender a frustrarse. Y yo me quedé flipando porque dije, esta frase es para mí, ¿no? Porque desde que yo más o menos soy consciente de lo que me ha pasado, yo llego a rehabilitación enfadada, día sí, día también, cada vez menos,
Pero al principio, sobre todo, era yo ¿qué hago aquí? Yo no quiero estar aquí, pero sé que tengo que hacerlo porque si no, no voy a volver a ser la de antes, aunque sé que decir no voy a volver a ser la de antes es también que está fatal de decirlo, porque obviamente que no vas a volver a ser la de antes, pero... Nadie lo va a volver a ser, Claro. como has dicho tú antes. Uh-huh. Bueno, yo en esa pizarra he escrito una frase que también me ha acompañado durante también todo este proceso, que ahora te lo voy a leer porque no me acuerdo. Por supuesto. Sí. Y mientras la buscas, creo que también hay algo que yo creo que en tu cabeza te crees que lo haces peor de lo que lo haces. Ya, pero eso yo creo que es inseguridad más que nada. Y también creo que la gente, cuando te dice esto que te acabo de decir, te lo está diciendo para hacerte sentir bien y no porque realmente lo piensan. Ya, también, no sé. Y yo te lo digo de corazón, no tengo ningún tipo de intención de mentirte, si no, no te lo estaría diciendo. Lo que no voy a hacer es mentirte, ni muchísimo menos. Porque es cierto que hemos tenido que hacer muchos cortes, que habrá momentos en los que puede parecer que yo hable más, tal, como hemos comentado antes. Pero dentro de eso me parece realmente asombroso la fluidez con la que hablas, la tranquilidad, lo bien que, como te he dicho, formas las frases. También es importante mencionar que estamos grabando, que estás nerviosa, que literalmente hemos estado más de una hora montándolo todo y hemos estado teniendo una conversación súper fluida, súper tranquila, pero que creo que eso también es súper importante, el hecho de que en tu cabeza, y yo creo que todos en nuestras cabezas, nos vemos peor que como nos ve la gente, sí. Creemos que lo hacemos peor que como lo hacemos realmente, y creo que también es una moraleja bonita de que siempre nuestras inseguridades son mucho más grandes de lo que nosotros nos creemos que son mucho más grandes de lo que realmente son. Sí. Lo hacemos mucho mejor de lo que en nuestra cabeza creemos que lo estamos haciendo. Pero bueno, solamente quería puntualizar eso. Sí. No, pero es totalmente cierto. Porque me pasa. Bueno, pues la frase que tengo apuntada y que me lleva conmigo todo el proceso es: caerse está permitido, levantarse es obligatorio. Y es una frase que a mí me motiva muchísimo, porque yo sé que hay personas que han sufrido depresión después de este tipo de accidentes. Pero yo he tenido la suerte de que no he pasado por ninguna. Pero sí que es verdad que hay un niño que se llama Juan Matute, un jinete, que coincidí con él en un evento y él me dijo que cada vez que estaba más depresivo de lo normal, su madre le decía: Juan, hazlo por todas las personas que no han podido hacerlo o que no han podido seguir con su vida. Totalmente. Que dentro de lo que cabe, tú estás aquí a día de hoy y puedes intentar seguir hacia adelante. Cosa que no quita que tengas el derecho de sentirte mal. Sí, pero es una motivación. Totalmente. Para la gente también que esté pasando por algo similar. Y de hecho, ahora que me estás contando esto, que sé que también querías comentarlo, el tema de la médica que te ayudó tanto, Virginia. Sí. Que hubo algo en una clase de medicina que creo que me querías comentar. Sí, ella me contactó y me dijo que quería que yo fuese al hospital porque había como una sesión clínica de hemorragias cerebrales y querían poner al final de la clase pues mi caso, o sea, mi TAC y la evolución que tuve. Y entonces
cuando, o sea, yo se supone que no sabía nada. Yo era estudiante, o sea, me hice pasar por estudiante. Sí. Me fui al final de la clase con Virginia y, bueno, estuvieron, hicieron la clase y al final, pues, sale el caso y abajo a la izquierda, en un recuadro, había un texto que ponía mortalidad 97%. Y yo me quedé flipando. Dije, o sea, ese dato nunca en mi vida me lo habían dicho. Wow. Y claro, eso fue como un clic, como diciendo, tío, estoy viva gracias a un 3%. Qué locura. Yo que todavía estoy flipando. Qué locura. Y también hemos estado hablando antes un poco sobre la frustración y me gustaría preguntarte también cómo lleva esa tolerancia a la frustración. Ese que haya cosas que todavía no hagas todo lo bien que te gustarían, que haya cosas que te lleven más tiempo de lo que crees que te deberían de llevar. ¿Cómo lleva eso? Esa pregunta es muy, muy buena. Pero, a ver, sigo frustrándome, obviamente. Espero y creo que cada vez menos, pero es inevitable. O sea... Totalmente. ¿Y la palabra paciencia? Esa palabra de verdad te lo digo. me lleva persiguiendo yo no sé cuánto tiempo y de hecho hay una neuropsicóloga de Charvel que me dice, Mer, calma, y yo, calma tú. No sé, calma. Pero yo sé que lo dice en plan... Con su buena intención. Claro, sí. Y después de todo lo que ha pasado, ¿sientes que aprecias más cada día o vives cada día de una forma diferente? Sí, o sea, es que yo no sé por qué todavía no estoy plenamente consciente de todo lo que me ha pasado. Porque es que realmente no lo soy. O sea, yo ahora mismo estoy grabando un podcast contigo y a lo mejor dentro de otro año digo, ostras, ¿en qué momento Total. me pasó todo esto, ¿sabes? Y no he sido consciente, pero es que realmente no lo soy todavía. A ver, pero la respuesta a eso es que es totalmente normal porque ha pasado 1 año y medio de una noticia y un acontecimiento bestial. De hecho, me acuerdo que le dije a mi padre hace poquísimo, le dije, papá, es que en verdad no sé por qué voy a hacer el podcast, porque yo tampoco es que haya pasado por una cosa muchísimo más, muy fuerte, porque hay gente que la ha pasado peor, no sé cuánto. Wow. A ese punto de... Ya, que todavía no eres realmente consciente No. de lo que has pasado, pero es muy bonito porque aparte de que tú esto lo verás dentro de un año y dirás, wow, o sea, wow, qué cantidad de cosas, cómo he progresado. También es muy bonito porque normalmente los invitados y las invitadas que suelen venir al podcast son personas que ya han pasado por todo esto. Pero tú siento que estás todavía dentro, estás todavía trabajando muchísimo, mejorando muchísimo, con esa frustración, con esa culpa, que todavía no eres consciente, estás como todavía en el proceso. Y me parece muy bonito porque hay mucha gente que está como tú y esto puede hacer que se sientan acompañados y que no están solos y no están solas. Pues... ¿Y qué dirías que es lo más bonito que te ha dado todo esto? Lo más bonito. A día de hoy, Mer, a día de hoy grabando, ¿qué dirías que es lo más positivo que has sacado de todo esto? O si te resulta más fácil, el mayor aprendizaje. ¿Qué crees que te ha dado? De una manera individual, creo que la paciencia, que al principio era inexistente en mí, pero desde antes de que me pasase esto, creo que lo he
fortalecido. Entonces yo pienso que eso es un punto positivo. Y sientes que... Aunque todavía me queda años. Hombre, por supuesto, por supuesto. ¿Y sientes que todo esto te ha acercado más a tus seres queridos? Vale, por una parte, obviamente sí. O sea, yo veo que a mi familia muchísimo más unida que antes. O sea, antes también estábamos muy unidos, pero ahora más sí que sí cabe. Aunque por otra parte, con la relación que tengo con mi padre, que obviamente está mejorando, pero todavía tengo esa espinita clavada de por qué, porque todo el mundo conoce mi historia, o porque, ¿sabes? Aunque sé que todo lo que ha hecho ha sido con toda la buena intención, pero... Y por tu bien. Sí, y por mi bien. Pero que aún así sigue en tu proceso de... Sí, de aceptación. Es que esa palabra literalmente, es que lo has dicho literalmente. A mí lo que más me ha costado y lo que me sigue costando a día de hoy ha sido la aceptación de todo lo que me ha pasado, de lo que me sigue pasando, y que sé que cuanto antes lo acepte, mejor y más fluido va a ir todo, pero es algo que me cuesta muchísimo. Aparte de también que creo que es importante mencionar la palabra voluntad, que pienso que sin voluntad no vamos a llegar a ninguna parte. O sea, a mí, por ejemplo, me motiva en el día de mañana ser neuropsicóloga, y sin voluntad, o sea, por mucha frustración que tenga, yo sé que en el día de mañana, si yo me lo propongo, voy a llegar a serlo. Totalmente, es súper importante. Y lo que estabas diciendo de la aceptación, también creo que es muy importante. Es bonito que quieras aspirar a llegar a eso, pero que no te presiones para llegar a eso. Ya. Es decir, los duelos son súper variados. Literalmente existe un duelo por cada persona que lo sufre. Ninguno es igual a otro. Cada persona tiene sus tiempos, sus procesos. Y es en parte como la persona que tiene depresión y no solo se siente mal, sino que encima se siente mal por no estar bien. Pues es muy parecido, porque es como que sientes que no lo has aceptado, y el hecho de no aceptarlo te produce malestar. Sí, me pasa. Y creo que también es muy bonito darse ese lujo, que no lo veo ni siquiera un lujo, porque estamos hablando, lo diré una y otra vez, de 1 año y medio. Creo que, creo no, tú me lo has dicho, que todavía no eres consciente de por lo que has pasado realmente y todo el progreso tan grandísimo que has hecho. O sea, que tú me digas que no sabías ni coger un tenedor y literalmente ahora estamos aquí hablando tan tranquilamente, es como wow. Y realmente creo que cuando empiezas a estudiar más sobre la psicología, la neuropsicología, y tengas a tus pacientes y estés con ellos, yo creo que también te servirá mucho para decir wow, lo que yo pasé y el progreso que hice fue increíble. Sí. Pero que no es tan mal que te sientas así. ¿Sabes lo que te digo? Ya, pero también soy muy... Autoexigente. Sí, como tú. Como tú, literalmente. Es que literalmente. Me vas diciendo cosas y digo, wow, me veo súper reflejado. Es que me lo has dicho antes, digo, es que... Literal. Es súper autoexigente. Es muy importante ser comprensivos con nosotros. Y bueno, y de hecho, como tú has dicho antes, es algo que has tenido que aprender, ¿no? Al ser paciente contigo misma, a darte tus tiempos. Sí, y que sigo aprendiendo yo. Todavía no soy la más paciente del mundo, lo tengo más claro que el agua. Lo que pasa es que voy en camino. Eso es lo importante. También me has comentado antes
que hay otras cosas que te ha dado todo este proceso, que son las bulerías. Sí, eso es, como yo digo, otra terapia. A ver, a mí las bulerías me han gustado siempre, siempre. Lo que pasa es que nunca he tenido ocasión de poder ni dar clases, ni practicarlas. Claro. Y bueno, después de lo que me ha pasado, pues aparte de rehabilitarme, ¿qué hago mientras? Pues voy a clase de bulería. Y al principio sí que es verdad que también fue un poco frustrante, sobre todo al principio, que duró muy poco, pero porque al final también, entre que la parte derecha tampoco es que la moviese muy bien, o sea, la movía bien, pero la sensación de que me faltaba otra parte del cuerpo, pues era rara. O sea, cuando saliste... Sí, es que la integración de la parte derecha con la izquierda todavía no está al 100%. ¿En serio? Claro. Entonces es raro. Y después, aparte, es que la bulería, aparte de la coordinación de la memoria, porque juega un papel muy importante. Y ya no solo a nivel neuropsicológico, a nivel de coordinación y todo eso, sino a nivel anímico, ¿no? Porque estábamos comentando antes, yo te decía, wow, yo es que me noto muchísimo un día que no hago deporte, porque socializo con gente, porque me sirve para despejarme, porque me muevo, porque tal. Y tú me decías, las bulerías son literalmente lo que para ti es el gimnasio. Sí, tal cual. Y volviendo un poco a toda esa recuperación, ¿qué dirías que ha sido lo que más te ha costado volver a aprender? Pues la parte de logopedia creo que es la que más me ha costado de todas. Evidentemente pido perdón a todas las logopedas que han estado rehabilitándome, porque hay muchas veces que le he hablado fatal. Bueno, a las logopedas, a los neuropsicólogos, que también le he hablado fatal a todo el mundo, en realidad. Pero bueno, yo creo que ellos me entenderán. Está bien que lo digas, pero yo creo que tanto yo como toda la gente que lo escuche entenderá que eres una chica de 20 años en su momento, y ahora 21, súper joven, pasando por una situación súper complicada. O sea, demasiada gestión emocional creo que tiene para lidiar con todo esto, pero de todas formas es bonito que lo menciones. ¿Cuál dirías a día de hoy que es el peor momento que has pasado en tu vida? O sea, un momento que tú tengas en tu mente que digas, wow, en ese momento sentí que había tocado fondo. En mi vida, obviamente, ha sido después de este acontecimiento, y ha sido con una logopeda que no es de Charvel. Bueno, que no lo han mencionado, pero supongo que Charvel es un centro privado, ¿no? Sí, de neurorehabilitación. De neurorehabilitación, genial. Bueno, y entonces esa logopeda, me acuerdo que cada vez que venía, o sea, cada vez que volvía a mi casa después de haber tenido una sesión con ella, estaba peor que ningún día, que ningún otro día, porque ella no tenía tenía cero empatía yo creo que ni conmigo y con cualquiera de sus pacientes. En plan, yo no lo estoy diciendo por nada en concreto, sí, es tu experiencia y cómo tú lo viviste. Sí, y sé que, o sea, me acuerdo que ella se ponía con el móvil, en vez de estar rehabilitándome, que es a lo que iba, se ponía con el móvil, y una vez le dije a mi padre de la mejor forma, pues, con la que yo podía hablar, porque tampoco es que... Pero le dije, yo no pienso volver a
a logopedia con esta mujer, porque me estaba hundiendo, pero Wow. ella tampoco me decía nada, o sea, que literalmente no me decía nada, porque es que no hablaba, se ponía con el móvil todo el rato. Y cada vez que tenía una pregunta o lo que sea, pues ella como que, o sea, me sentía un estorbo para ella. Wow. Y en ese momento decía, tío, es tu trabajo. O sea, Es que me parece súper curioso que el peor momento que hayas pasado en tu vida no haya sido en el hospital, que seguro que lo pasaste muy mal, y haya sido en el momento de la recuperación y por culpa de una persona. O sea, que no sea un momento de frustración tuyo en el que, pues no sé, a lo mejor entraste en un bucle y estabas muy mal y tal, que sea por una persona. Y creo que también es muy bonito de cara a que simboliza y demuestra la importancia de que haya unos buenos profesionales y que haya gente que de verdad se preocupe por ti. total. Es que es súper importante. ¿Y qué consejo le darías a una persona que ahora mismo está pasando por un mal momento? Que no tire la toalla, que obviamente de todo se sale, y que da gracias porque tú no has sido uno de los que no han sobrevivido, y que si has sobrevivido es por algo. A mí, por ejemplo, ahora mismo creo yo que me va a flipar el estudiar psicología para ayudar a la gente. Yo creo que hay que buscarse, cada uno tiene que buscar lo que más le motive para ayudar a los demás. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Esas ganas de seguir hacia adelante y de no rendirte. Y encontrar tu propósito, Sí, que es es el verdad. nombre del podcast, literalmente. Súper importante. Una vida sin propósito creo que es muy difícil ser vivida. Puede ser cualquier propósito. Creo que hay tantos como personas hay en el mundo, ¿no? Pero súper importante. Y bueno, te voy a hacer las 3 últimas preguntas. Vale. Pero antes de eso, que se me olvida, me gustaría que le mandases un consejo o le dieses un mensaje a una persona que esté pasando por una situación similar a la tuya. Pues yo le diría que, aunque a mí personalmente no me gustaba nada que me lo dijese, pero es verdad, paciencia, muchísima paciencia, porque el proceso no es nada corto, es muy largo, pero yo creo que con esfuerzo también y con ganas de hacer, o con ganas de no de volver a ser la de antes, sino de volver a ser mejor que antes, todo se puede. De hecho, hay algo muy bonito que me has comentado antes que te dijo tu padre, y es que el 100% era algo como que el 100% va a estar donde tú quieras que esté, ¿no? Sí, mi padre me lo dice cada vez que venía de rehabilitación, de bajón o lo que sea, le decía, papá, es que todavía, o sea, me dicen que no saben cuándo voy a llegar al 100%, y mi padre me dice, Mer, es que el 100% no lo ponen ellos, lo pones tú con Wow. tu tenacidad. Totalmente. Y con tu voluntad, Sí. como has dicho antes. Qué bonito. Me parece súper bonito. ¿Y qué consejo o mensaje le darías a la familia y a los seres queridos de esa persona que está pasando ahora por una situación similar a la tuya? Yo le diría que, punto número 1, que investiguen bien el por qué esa persona le contesta de esa manera, por ejemplo.
porque hay muchas veces que ellos saben, o sea, los familiares saben perfectamente que esa persona no está al 100%, ni siquiera sabe muy bien lo que estás diciendo, pero que no lo hace queriendo, ¿sabes? Y que también hay que ponerse en el lugar de esas personas. Totalmente. Y tener un poco más de empatía. O sea, y sé que, por ejemplo, en mi caso, mi familia ha tenido muchísima empatía conmigo, aunque yo muchas veces no lo quiera ver, pero obviamente las personas, o sea, los familiares también, a los familiares también le duelen. El que su mujer, su hijo, lo que sea, le conteste mal, ¿sabes? Totalmente. Pero yo creo que... Aunque sea complicado, hay que ponerse en ese lugar de empatía por lo que acaba de pasar esta persona. Es muy difícil y sobre todo creo que aquí hay algo muy importante en lo que yo peco muchas veces, y es en no tomártelo personal. En saber que eso que está pasando esa persona no tiene nada que ver contigo, es su proceso y esas reacciones no son reales muchas veces. O sea, hay muchas veces que lo dices y después te arrepientes, pero después no pides perdón porque, ¿sabes? Totalmente. Pero vamos, eso yo creo que nos pasa a Sí, todos, a todo el mundo. literalmente. Al igual que ellos tienen que tener mucha paciencia con nosotros, nosotros igualmente tenemos que tener mucha paciencia con ellos, porque que al final ellos también lo han pasado mal. Peor, Totalmente. igualmente, yo creo. Es como una paciencia mutua, es como tanto la familia tiene que tener paciencia con esa persona, es normal que esté con mayor mal humor y que las contestaciones sean peores, pero también esa persona con la familia, porque es que la familia también lo está pasando muy mal. Claro. Y bueno, Mer, para terminar, voy a hacerte las 3 últimas preguntas. Es que esto es lo bueno de la edición, que nos hemos estado riendo sin parar, haciendo cortes, porque nos ha entrado un ataque de risa. Sí. Pero bueno, vamos con las 3 últimas preguntas. La primera de ellas, ¿por qué te gustaría ser recordada? Pues me gustaría ser recordada por una persona que, por muy mal que lo haya pasado, nunca he tirado la toalla. Y una subpregunta de esta pregunta es, ¿qué frase te gustaría poner en el epitafio de tu tumba? Vale, yo creo que la que he dicho antes, la de caerse está permitido, levantarse es obligatorio, porque es como una frase de motivación para aquellas personas que están también flaqueando. Totalmente. Y la segunda pregunta, realmente sería la tercera, pero es la segunda. ¿Qué consejo le darías? Normalmente es a tu yo de 20 años, pero tú no te puedo decir a tu yo de 20 años. Bueno, realmente sí. ¿Qué consejo le darías a tu yo de 20 años, pero a tu yo antes de todo esto que te pasó? Imagínate, la pudieses tener delante tuya, ¿qué consejo le darías? Que ponga los pies en la tierra, porque hay cosas muchísimo más complejas que cualquier otra cosa material o más. Que valore lo que es realmente importante, Sí. ¿no? ¿Por qué cosas dirías que tú te preocupabas antes de todo esto que te ha pasado? ¿Y por qué cosas crees que te preocupa a día de hoy? A ver, a la Mer de antes le preocupaba chorradas, por ejemplo, suspender un examen o, yo qué sé, sacar menos nota de la que esperaba, cualquier tontería de esa. Y lo que más me preocupa ahora es no llegar al 100%, pero no
de la rehabilitación, sino de, como me dijo mi padre, de cómo voy a ser yo en un futuro. Según tu voluntad. Sí. No tanto por el 100% que deberías de llevar Claro. objetivamente. Sí. Como no llegar a conseguir todo lo que quieres conseguir, ¿no? Sí, eso. Y la última pregunta. Si pudieses darle un consejo a millones de personas y tuvieses la certeza de que millones de personas te van a escuchar en eso que les vas a decir, ¿qué consejo les daría? Les daría el consejo de que no tenemos que ser muy injustos con nosotros mismos cuando tú vas a estar contigo toda la vida. Totalmente de acuerdo. Y creo que representa mucho todo lo que hemos estado hablando a lo largo del episodio y me parece una forma súper bonita de dejarlo porque al final creo que somos muchísimo más duros con nosotros mismos de lo que podríamos llegar a serlo con cualquier otra persona de nuestro alrededor. Sí. ¿Tú algo que en tu proceso sientes que lo has tenido muy presente? ¿El hecho de ser tan dura contigo mismo? Sí, pero todos los días, de hecho. Estoy intentando que no. Pero hasta en bulerías, o sea, ahí cuando más me he autoexigido, porque digo, es que no está bien, o sea, yo hasta que no esté al 100%, no va a estar bien. Y además, eso es algo que nos pasa mucho a las personas que somos muy autoexigentes. Porque algo muy bueno que tenemos es que mejoramos mucho más que otra persona que no es tan autoexigente, pero también sufrimos mucho más porque creemos que nunca es suficiente. Sí, totalmente. Entonces buscar ese equilibrio entre siempre puedes llegar a más, pero todo lo que tienes hoy y ahora es todo lo que necesitas para ser feliz y para estar bien, que el tener más o el ser más no te va a hacer, no va a hacer que seas más o menos feliz. Que creo que eso también es súper importante. No, sí. Que nos lo recordemos. Pero bueno, Mer, ha sido un auténtico placer. Igualmente. Ha sido el primer episodio en el que he tenido un ataque de risa, literalmente. O sea, no sé cuántas veces hemos parado, lo hemos cortado, pero me lo he pasado súper bien y te tengo que dar las gracias por tu valentía, porque yo sé que, aparte de que toda la situación que has pasado es súper complicada y ya de por sí me parece muy valiente el hecho de compartirlo para ayudar a otras personas, ya no solo por eso, sino porque estás todavía en ello. No es como he pasado por esto y ahora ayudo a otra gente a que pueda salir de ahí. No, estoy pasando por esto y lo comparto para que otras personas que también puedan estar pasando por esto se sientan acompañadas, se sientan entendidas. Y eso creo que tiene todavía más mérito y todavía más valentía. Así que tengo que darte las gracias porque creo que va a ayudar a muchísimas personas con todas las cosas que has compartido en este episodio. Gracias a ti. Muchísimas gracias. Por darme este harta. Hartao. Este hartavoz. De verdad, o sea, en el último momento. ¿Sabes lo que pasa? Que lo vamos a dejar. Esto va a salir literalmente. No, por favor, no, tío. Para que se pueda ver lo que nos hemos estado riendo. Así que no te preocupes, sigue. Bueno, este altavoz. Estoy literalmente en el salón de tu casa grabando. O sea, muchas gracias por todo. Y lo dicho, que gracias. No, a ti, gracias.